Pues estamos de regreso en Por la Mañana en América y vamos ahora a revisar un poco y analizar la situación entre Israel y Hamás, esta advertencia que hizo apenas unas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llamado esto una última advertencia para que Hamás libere a los rehenes detenidos en Gaza. Y rápidamente vamos a compartir algunas líneas de un mensaje que publicó el presidente Trump en su cuenta en Truth Social. Ha dicho, liberen a los rehenes, le ha dicho a Hamás, liberen a los rehenes ahora o habrá un infierno más tarde. También ha pedido que devuelvan a los cadáveres de todas las personas fallecidas. Ha dicho también, estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. Ni un solo miembro de Hamás estará a salvo si no lo hace. Si no haces lo que te digo. Esta es tu última advertencia. Para los líderes, ahora es el momento de abandonar Gaza mientras aún tienes una oportunidad. Pues, ¿cómo puede incidir esto en esta guerra entre Israel y Hamás? Definitivamente esta intervención del presidente Trump podría finalizar esta guerra. Se lo preguntamos a nuestro próximo invitado, a Luis Fleischman, experto en relaciones internacionales, profesor del Palm Beach State College. Profesor, gracias por acompañarnos. Un placer, Jessica, estar aquí contigo. Pues compartíamos esta advertencia que hace apenas algunas horas ha formulado el presidente Donald Trump a Hamás y quisiéramos su punto de vista. ¿Qué impacto puede tener en toda esta situación y sobre todo en las próximas fases de este acuerdo? Bueno, una es, digamos, en esta amenaza de Trump, yo creo que es una forma de poner presión a Hamás. Recordemos, la semana pasada, Israel y Estados Unidos pidieron que se alargue lo que se llama la primera etapa. La primera etapa es gradual, o sea, liberar eh, algunos rehenes a cambio de liberar prisioneros de Hamás que están en cárceles israelíes. Jamás lo que quiere es llegar a un acuerdo final, que quiere llegar en realidad a un cese de fuego permanente, hasta que ellos decidan violarlo en algún momento, pero por ahora lo que quieren es parar la guerra, porque obviamente esta guerra no les ha convenido a ellos ni les ha convenido a la gente de Gaza. Pero por otro lado, la cuestión es si estas amenazas, cuánto impacto van a tener sobre Hamas, porque Hamas lo que quiere es sobrevivir. Te doy un ejemplo, ¿no? Hamas en este momento hay conversaciones entre la administración Trump y Hamas, son conversaciones directas. Y según algunos informes, parecería ser que están hablando de pasar a una segunda etapa, cosa que Israel ha negado. Por otro lado, hubo un plan árabe que en realidad se publicó hace un par de días, donde se habla, digamos, de dar dinero a Hamas, no, perdón, no, a Gaza para la reconstrucción, se habla de, se habla de tener una especie de gobierno transitorio en Gaza que supervise la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, y eventualmente se habla de que la autoridad palestina vuelva a tomar Gaza. Pero por otro lado, no se habla de cuál va a ser el futuro de Hamas, y esta es una de las razones por el cual Israel rechazó la propuesta árabe, que en mi opinión, y también Estados Unidos rechazó la propuesta árabe. Y en mi opinión, yo creo que es un error, porque puede ser una base para una negociación. Que jamás no tenga influencia en Gaza es crucial. Si no, estamos de vuelta en la misma situación que estuvimos en el 6 de octubre. Mm. En este momento, la insistencia de Trump es que se libere a todos los rehenes. El problema es que jamás no lo va a hacer, porque si libera a todos los rehenes ya no le queda cartas. Significa que Israel puede entrar y terminar el trabajo y eliminar a Hamas. Pero por el otro lado, Hamas hasta ahora no ha dicho nos vamos por nuestra propia cuenta, que es lo que en realidad se espera de Hamas, y no estaba siquiera en el programa árabe que se publicó hace 2 días. Mm. Ahora, volviendo a estas conversaciones entre Estados Unidos y Hamás, ¿cómo pueden interpretarse tomando en cuenta que, digamos, tradicionalmente se había evitado este tipo de diálogos directos o conversaciones directas entre Estados Unidos y este grupo u otros grupos con estas características? Con estas Es verdad lo que características. tú, es verdad lo que tú dices, y yo creo que acá la diferencia es Donald Trump.
Donald Trump cree en lo que se llama, él cree que es lo que llama en inglés peacemaker, alguien que va a lograr una paz global de alguna forma. Lo vimos en su actitud con respecto a Ucrania. Él lo que quiere es terminar la guerra, obviamente. No sabemos exactamente bajo qué condiciones la guerra terminaría. No sabemos todavía qué Putin está dispuesto a hacer. Pero por otro lado, creo que Trump cree en el diálogo y cree en el diálogo incluso con nuestros peores enemigos. Recordemos, Trump fue el que se reunió con el dictador totalitario de Corea del Norte, ¿verdad? Con Kim. Entonces entonces dice, bueno, yo si me reuní con el Corea del Norte, y o sea, la idea de él es que para llegar a una paz hay que hablar incluso con el diablo. Y es esto lo que en este momento, y aparentemente no hubo tantas protestas por parte de Israel con respecto a este diálogo. Yo creo que hay gente que está muy desconforme con esto, porque de alguna forma se negocia, es una negociación casi directa entre Estados Unidos y Hamas, pero por el otro lado tampoco no hubo grandes objeciones por parte de Israel, no hubo un grito en el cielo ni nada. Pero ¿podría esto tener efectividad en cuanto a tratar de poner fin a esta guerra entre Israel y Hamas? Yo creo que puede tener efectividad, pero yo creo que son los países árabes que le tienen que decir a Hamas, mira, no va a haber solución hasta que ustedes no se vayan de aquí. No tienen que tener ni control sobre el gobierno de Hamas, ni siquiera tener una milicia, porque de hecho Hamas, ¿qué pretende en este momento? ¿A qué apuesta? Apuesta a una situación similar a la que tenía Hezbollah en el Líbano. O sea, hay un gobierno civil teóricamente, hay un parlamento, hay cierta representación de Hezbollah en el parlamento, pero de hecho Hezbollah tiene el ejército más grande, incluso más grande que el propio país del Líbano. Y si esto sucede, que jamás esté militarmente más armado que la autoridad palestina o cualquier autoridad que exista en Gaza, estamos en una situación de vuelta muy parecida a la situación que Israel terminó confrontando en el norte y también en el sur. ¿Cuál estima que podría ser la salida para alcanzar un acuerdo en torno a las próximas fases de este acuerdo, valga la redundancia, tomando en cuenta el desarrollo y las características e incluso las decepciones que arrojó la primera fase, ese intercambio de rehenes y de prisioneros? Es difícil predecir, pero yo creo que los rehenes, como dije antes, es la única carta que tiene Hamas. La cuestión es cuánto países como Qatar, países como Egipto, cuánto ellos pueden persuadir al liderazgo de Hamas de abandonar la franja. Y creo que es la única posibilidad de que esto se llegue a un acuerdo final. Creo que lo más optimista que puedo decir en este momento es que ni Hamas ni Israel están interesados en renovar la guerra, ¿verdad? Pese a que Israel tiene superioridad militar y Hamas está debilitado militarmente. Israel, digamos, esto ha generado muchísimos recursos, o sea, hay reservistas que están sirviendo 250 días o más por año en el ejército, en la guerra, y en realidad esto viene a costa de la productividad del país. O sea, esto tiene un costo económico. Hay, obviamente, pese a que Israel tiene superioridad militar, también hay pérdidas de soldados. O sea, hay soldados que mueren en estos combates. O sea, yo creo que al final algo va a salir de esto. Pero los obstáculos que te mencioné antes son los principales. O sea, cuán dispuesto está jamás a irse, bajo qué condiciones. Y obviamente hay algo por parte de Israel también. Y esto lo voy a aclarar. Yo pienso que fue un error, es un error por parte de Israel de oponerse a que la autoridad palestina vuelva. Primero, porque ha habido cooperación en materia de seguridad en la Cisjordania y creo que se puede replicar también en Gaza.
Pro- pero el gobierno de Netanyahu tiene gran mm, desconfianza, mucha desconfianza en la autoridad palestina, y muchos la culpa de la autoridad palestina, porque el liderazgo de la autoridad palestina también ha compensado a terroristas, ha educado a su generación joven a odiar a Israel, no ha hecho lo suficiente para avanzar el proceso de paz y prof- también ha rechazado por lo menos 3 propuestas israelíes para profesor, llegar a un acuerdo de paz. Profesor Fleischman, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerle estos minutos que ha compartido con nosotros, su análisis, su perspectiva en relación a este tema que sin duda alguna es uno de los que en este momento centra la atención mundial. Gracias de nuevo. Hemos conversado con Luis Fleischman, experto en relaciones internacionales, profesor del Palm Beach State College. Vamos a la pausa, ya volvemos.